Hola Alfredo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y también saludar al público que nos está viendo y escuchando, tanto por YouTube, Spotify y también por ebooks, ¿no? Alfredo, te comento que hoy no solamente estamos estrenando un episodio más, sino que además una nueva sección denominada News Laboral. Como verán, Alfredo y yo no somos muy originales al momento de consignar nombres a las secciones que hemos aperturado, pero en síntesis, News Laboral, como indica su traducción al español, será la sección a través del cual periódicamente estaremos informando y dando nuestras opiniones sobre las noticias nacionales e internacionales más relevantes sobre el mundo del trabajo. En eso se puede resumir todo ello. Alfredo. Hola, ¿qué tal, Jesús? Saludar a todos nuestros seguidores, como bien lo mencionas, y presentando un nuevo segmento, eh, el cual busca informar en este afán también que tiene perspectiva laboral de llegar a todas las personas, a las personas interesadas, tanto estudiosos como público en general, acerca del mundo del trabajo, ¿no? Es así que nace News Laboral, noticias con perspectiva. Así que, sin mayor preámbulo, vamos a darle inicio y vamos con las noticias nacionales. Perfecto, vamos a pasar al apoyo, ¿no? Porque, bueno, previamente te voy comentando que hace unos días, ya esto es de, digamos, de conocimiento público, el domingo 23 de abril juramentó un nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Eso pues tras la renuncia de Luis Adriancén Ojeda, ¿no? Estamos hablando del abogado laboralista eh, Fernando Varela Bojorques, ¿no? Bueno, los que estamos un poquito sumergidos en el derecho laboral, por lo menos peruano, conocemos o mínimamente tenemos la referencia de quién es el doctor Varela, ¿no? Es innegable que es un especialista en esta materia y tiene experiencia en el campo, ¿no? Te cuento también que con su designación han surgido pues inevitablemente críticas por las opiniones que él mismo ha expresado a través de diversos medios, no tanto en internet como en la televisión. De hecho, es conocida su abierta postura en contra de la limitación a la tercerización laboral que se dispuso a través de la inclusión legislativa del núcleo del negocio, ¿no? El cual, bueno, se emitió el año pasado y que por cierto ya hemos hablado de eso en el análisis laboral de la semana pasada. Lo pueden ir a ver, ¿no? Esta crítica, al menos a mí no me sorprende mucho porque al menos en el laboralismo peruano, ¿no?, por así denominar a este conglomerado de laboralistas, cuando se emitió esta norma en la tercerización, tú recordarás que se dividió, ¿no? Los académicos, abogados, se dividieron totalmente en esto. Fue muy, digamos, no hubo un consenso absoluto. Entonces entiendo el contexto en el que surge esta preocupación por un sector de la ciudadanía, ¿no? Después de todo es política. Igual, no sé si tú has notado, pero al momento de que él dio juramento, algunos podrían decir con algunas frases quiméricas o ilusiones en el Perú, pero apelando a la OIT, el doctor Varela juró por el diálogo social como norte y la formalidad laboral como resultado. Conceptos tan complejos, pero a la vez creo que necesarios, y eso es algo positivo en realidad, ¿no? En estos tiempos de división y conflictos, donde por ejemplo el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo, este órgano tripartito que a veces no sabemos si existe o no, tiene cada vez menos chances de consensuar, y en un país donde digamos, tenemos una gran tasa de informalidad, ¿no? ¿Qué te parece este nombramiento, Alfredo? ¿Qué impresiones te dejó su juramento, por ejemplo? Sí, en síntesis, quizás, Jesús, algo que no se puede obviar y no se puede dejar de señalar es su capacidad y su formación, ¿no? Luego de serie de nombramientos, no solamente en este gobierno, sino en anteriores, de personas no calificadas, quizás muchas veces en el cargo, es innegable señalar que este nombramiento, eh, tras, como lo mencionas, Jesús, el doctor Varela pues es una persona muy conocedora, ¿no? Más allá de su posición o del pensamiento que tenga acerca de la concepción,
del derecho laboral propiamente dicho. Es una persona muy capacitada y pues le deseamos los mejores éxitos para este desarrollo en la cartera ministerial, ¿no? Como tú bien dices, este juramento que hace, ¿no?, sobre el tema del diálogo social y un tema muy importante en el mundo del trabajo que es la informalidad, que también vamos a ver acerca de ello más adelante, ¿no? Así que esperemos que sea un éxito, una gestión exitosa, y bueno, al final es el éxito de todos los peruanos, ¿no? Al menos en el ámbito del trabajo se necesita mayor dinamismo y se necesita un mayor impulso por parte del gobierno en diversos temas, ¿no? Así que esperemos que pueda desarrollar una excelente gestión. Sí, esperemos que le vaya muy bien con el reto, el gran reto que se ha propuesto. Pasamos a la siguiente noticia, Alfredo. Sí. Sí. Y bueno, en otras informaciones y para ponerles en contexto también y en alerta a trabajadores y también empleadores, recordar que se tiene plazo de vencimiento para la adecuación de la normativa de teletrabajo. Ya hablamos la semana pasada acerca del reglamento de teletrabajo y se tiene hasta el jueves 27 de abril, hoy que se estrena esta sección, para adecuarse a las disposiciones del teletrabajo, ¿no? Y entre ello, se tiene que los empleadores deben realizar capacitaciones a su personal en temas de seguridad y salud en el trabajo, el uso de los aplicativos digitales, el tema de la confianza digital y seguridad digital, y también sobre el tema de prevención e identificación de hostigamiento sexual en el marco de teletrabajo, ¿no? Así que alerta, ojo a todos los empleadores a ponerse las pilas, y recordar que hasta este jueves 27 de abril se tiene como plazo de vencimiento para la adecuación, ¿no? A partir del día siguiente ya estas disposiciones entran en total vigencia. Y bueno, recuerden también que el incumplimiento de estas disposiciones también pueden desencadenar en infracciones, sean leves, graves o muy graves, ¿no? Así que atento a ello y a estar alerta, ¿no? A esta sección de la adecuación de la normativa de teletrabajo, que esperemos también se desarrolle de una manera óptima. Así que avisados están. Sobre todo para las entidades públicas, ¿no?, que tienen esta mala costumbre de no reglamentar forma oportuna, ¿no? Esto, porque recuerden que la adecuación tiene que ir acompañado con su manual de implementación, ¿no?, que ya deberían haber emitido. Vamos a otra noticia, Alfredo, que también es de relevancia nacional. Es la siguiente, que voy colocando el apoyo y vas viendo ya en pantalla. El presidente del Congreso de la República, José William Zapata, promulgó, ¿no?, la ley que actualiza el bono de reconocimiento a los aportantes y exaportantes de la Oficina de Normalización Previsional, ONP. Bueno, ¿en qué consiste esto, ¿no? Para esto debemos retroceder un poco al pasado 13 de abril, día en el que en el Pleno del Congreso se aprobó por insistencia una serie de proyectos que proponen actualizar el bono de reconocimiento a los aportantes y exaportantes de la ONP. Esto fue remitido al Poder Ejecutivo, quien lo observó. Sin embargo, al volver al Congreso fue aprobado en mayoría. Según esta iniciativa, tendrán derecho a recibir el bono de reconocimiento los afiliados y exafiliados al Sistema Nacional de Pensiones, es decir, a la ONP, que se trasladaron o se trasladen al sistema privado de pensiones, a la AFP. Pero este bono se realizará en función a los aportes realizados, es decir, nuevamente estamos como una suerte de devolución de aportes y volvemos a un escenario similar al del 2020 con la ley 31083, que el TC terminó por declarar improcedente, ¿no? Entre otros puntos, por el tema de la intangibilidad de los fondos, por la competencia exclusiva del Ejecutivo de administrar la hacienda pública, así como el principio de equilibrio y estabilidad presupuestaria. Entonces el escenario está complicado para la ejecución material de la norma que se acaba de promulgar. Seguramente para el momento en que se está
estrenando este episodio, que es el día 27, ya debe estar publicada. Tanto así que no creo que se llegue a otorgar, porque entiendo que el Ejecutivo ya lista una demanda de inconstitucionalidad, donde incluso la ONP se ha mostrado en contra de la medida, ¿no? Seguramente estaremos ampliando con especialistas sobre este punto, pero desde una vista general, ¿qué te parece esto, Alfredo? Jesús, creo que veremos, como tú dices, en los próximos días, semanas o meses venideros, qué se resuelve al respecto, ¿no? Lo más probable es que esta norma, la cual ha sido aprobada por insistencia, que fue observada por el Ejecutivo y fue al final promulgada por el Congreso, sea analizada por el Tribunal Constitucional, ¿no? Y veremos cuál será la suerte de esta disposición, ¿no? Quizás como modo de reflexión se debe tener en cuenta de que cuán importante es importante poder legislar adecuadamente, no basarnos solo en supuestos o en cuestiones meramente populares, ¿no? Sino hay que ver la realidad de la situación, porque al final aquí los involucrados son todos, no son tanto los aportantes, los pensionistas y todos los que están involucrados en este tema, ¿no? Así que también muchas veces se genera tantas expectativas en la población y al final, cuando no se comprende bien el tema, pues los villanos, por así decirlo, terminan siendo los grandes héroes o viceversa, ¿no? Entonces, este tema es un tema muy complejo, muy delicado, como tú ya lo has dicho, ya ha habido pronunciamientos anteriores de temas referidos a estos y bueno, también para eso invitarlos a los seguidores a escuchar al episodio que tenemos con Javier Paitán sobre el tema de pensiones, así que veamos qué pasa en los próximos días. Perfecto. Para finalizar en el plano nacional, ¿no? Te cuento que recientemente se ha hecho eco de un proyecto de ley que establece el derecho a un día libre al mes para las estudiantes y trabajadoras del sector público y privado por malestares menstruales, ¿no? Se trata del proyecto de ley 4505-2022, que ahora pongo en el apoyo. A ver, ¿no? El que se está viendo en pantalla es la captura de la primera página. Un proyecto de ley que yo considero que no sería tan beneficioso como parece, ¿no? Eso es un punto de vista mío, personal. Pues no se establece como un derecho al descanso, sino como un día compensable, ¿no? Se entiende que si la norma parte del factor salud, porque esa es la finalidad, debió tener la consideración o la misma naturaleza que un descanso médico, ¿no? Es decir, no compensable. De hecho, cualquier mujer que considere imposible por tal magnitud del malestar, ¿no? de ese periodo que normalmente es hasta una semana o 2-3 días en los momentos más críticos, debería poder pues acceder al derecho a un descanso médico de un día por lo menos por este motivo y no compensarlo, porque estamos hablando de nuevo de un tema de salud y no imputable a la parte trabajadora. De hecho, salud, ¿no? He visto un informe del año 2018, ha mencionado que la menstruación dolorosa o dismenorrea es un trastorno ginecológico que afecta más a mujeres de 13 a 25 años y es causada principalmente por la prostaglandina, una sustancia que produce inflamación pélvica. Cuando este dolor es severo, puede ser síntoma de un trastorno grave, ante lo cual se debe acudir a un especialista, es decir, se debe ir a una posta, a un centro médico, a un hospital. Entonces, ese día no puede ser pues considerado como una imputación hacia el propio trabajador o como un permiso, no lo sé, debería en todo caso o debió ser a mi criterio una naturaleza de descanso médico no compensable. No sé qué opines al respecto tú, Alfredo. En síntesis, Jesús, quizás esta es una tendencia que viene generalizándose en diversos países, ¿no? Recordemos que en febrero de este año ha sido aprobado en España una ley acerca de ese tema, ¿no? Acerca de la licencia, la licencia laboral por menstruación dolorosa, ¿no? En este caso, pues,
Recordemos que en algunos países como en Japón, Indonesia, ya se han establecido esta licencia laboral, que es un tema que debe ser analizado bajo diversas aristas, ¿no? Como tú lo mencionas, es un tema médico, desde el plano legal también, y entendiendo también el propio organismo de la mujer, ¿no? Que sin lugar a dudas, al atravesar esta etapa mensual, periódica, pues sin lugar a dudas se ve en muchos casos afectada por estos dolores, ¿no? Y por lo que conlleva o la sintomatología de toda esta situación, ¿no? Entonces, habría que analizar muy bien eso. Como lo mencioné, en España en febrero de este año se aprobó esta ley que también tuvo diversas posiciones a favor, en contra, y bueno, recordemos que al menos en América Latina no se ha desarrollado ninguna norma al respecto, así que veremos cuál será el trayecto de este proyecto de ley, si puede llegar a buen puerto, o si al final pues es sometido a pleno y pueda ser promulgado, ¿no? Así que esperemos y veamos cómo va a ser el acontecer de este proyecto de ley, que es muy interesante que ya se esté analizando sobre ese tema, ¿no? Así es, así es. Ahora, bueno, ya hemos culminado con el tema nacional y nos vamos al plano internacional. Y como primera noticia que tenemos, que también es reciente, es en Chile, ¿no? A ver, es sobre el presidente Gabriel Boric. Acaba de promulgar recientemente una ley que modifica el Código del Trabajo para reducir la jornada ordinaria de 45 a 40 horas mensuales. Lo que se hará, indica la norma, con gradualidad para no afectar al empleo y a las pymes, ¿no? La medida propone una rebaja inicial de 45 a 44 horas laborales a la semana durante el primer año de la vigencia de la norma, mientras que la segunda reducción será hasta las 42 horas a partir del tercer año, y la meta de las 40 horas, que es la que es el fin de la norma, se alcanzaría en el quinto año, ¿no? Esta ley de reducción de jornada laboral también indican un mayor descanso efectivo a los regímenes especiales, como el de las trabajadoras de casa particular, lo que acá denominamos trabajadoras del hogar, y también a las excepcionales, que requieren de procesos operativos continuos, como la minería. Y sobre esto aterricemos, Alfredo. ¿Sería esto viable en el Perú, una situación de esa naturaleza? ¿40 horas? Yo creo que, Jesús, antes de ponernos a reflexionar acerca de la viabilidad de la reducción de la jornada laboral, que, ojo, no niego que en un futuro pueda darse, tenemos que centrarnos en un problema transversal que sucede en la realidad nacional, ¿no? Y es la informalidad. La informalidad en el ámbito laboral tiene un índice muy alto, ¿no? Entonces, de darse quizás o de ponerse a discutir la reducción de la jornada laboral y de emitirse quizás en una norma o una disposición, esta no sería ejecutada o llevada a cabo en la realidad, ¿no? Porque recordemos que de los índices que se tiene, de 10 trabajadores, 7 pertenecen al ámbito informal, ¿no? Entonces, y solo 3 están en el plano legal, así que no se podría dar en la práctica, ¿no? Así que creo que es un reto prioritario, al menos como en el ámbito nacional, primero reducir las brechas de informalidad y de ahí recién poder analizar el tema de la reducción de la jornada laboral. Ahora, recordemos también de que en los países de la región tenemos el caso de Ecuador, que tiene 40 horas semanales como jornada, y también el de Colombia, ¿no? Con 42, siendo que en nuestro país pues se dispone el tema de la jornada máxima a la de 48 horas semanales, ¿no? Que como tú sabes también, en muchos casos no es una obligatoria, ¿no? Es una máxima, que en el plano de los hechos y de hecho en comparativa y en un
promedio quizás de la jornada que se tiene, muchas veces estamos por debajo de esa jornada máxima, ¿no? Así que veamos primero, resolvamos algunos problemas, como lo digo, que tenemos pendientes, que al menos el principal, la informalidad, y de ahí ya podremos analizar este tema, ¿no? Que como lo digo, y estoy seguro, se dará más adelante, ¿no? Sin lugar a dudas, porque es ya una tendencia que se viene generalizando en muchos otros países, ¿no? Y el cual el Perú no va a ser ajeno de eso, ¿no? Así que seguro próximamente veremos también por ahí, Jesús, proyectos de ley con esas intenciones, ¿no? Que, como lo digo, tiene que ser cuidadosamente analizada, estudiada y contemplada con la realidad de nuestro país. Sí, pues tienes mucha razón cuando mencionas el tema de la formalidad, ¿no? Porque el impacto sería en el sector privado, ya que en el sector público en realidad se elabora en una jornada de 40 horas, ¿no? El tema sería más que todo en el sector privado. Siguiendo con las noticias, Alfredo, te doy el pase para que continúes tú. Sí. Bajo esa tónica, esa temática que mencionas de la jornada emitida, la reducción de la jornada en Chile a 40 horas, pasamos y nos vamos hacia España, ¿no? En España, en la comunidad autónoma de Valencia, ha iniciado un proyecto o un programa piloto de la reducción o de la jornada de 4 días laborables en la semana. Y este es un programa piloto porque recordemos que en España la jornada máxima es de 40 horas. ¿Qué ha pasado en Valencia? En Valencia el ayuntamiento, a partir del 10 de abril, se ha establecido y durante 4 semanas coincide con 3 lunes festivos, ¿no? Y en los cuales se ha trasladado una festividad que se tenía en enero para así darse 4 lunes feriados, ¿no? Y de esa manera poder aplicar este tema de la jornada laboral de 4 días, ¿no? Como modo de prueba. Entonces, como lo venía diciendo, es una tendencia generalizada y al menos en Valencia este mes y empezando la primera semana de mayo se va a aplicar esto, ¿no? Las personas allá van a laborar solo 4 días, dado que los días lunes también han sido señalados como feriados. Y de esta manera se quiere ver los resultados, los cuales serán analizados y emitidos a mitad de año, acerca de la incidencia que ha tenido esta en la productividad laboral, ¿no? Y de esta manera quieren analizar las consecuencias tanto de la productividad en el trabajo, de el bienestar de las personas, tanto en el ocio, tanto en su salud y sobre todo también en el fomento de la economía, ¿no? Al estas personas tener un día más en el que pueden descansar o disfrutar, pues a la vez también puedan dinamizar la economía o activar ciertas actividades económicas, ¿no? Ya sea el turismo, ya sea el comercio, entre otras. Entonces es una noticia muy interesante y que veremos también a futuro cómo se viene implementando y las consecuencias que se tienen, ¿no? Lo que se busca, la larga, Jesús, es que se tenga una reducción de la jornada, pero que se tenga la misma o una mayor productividad y la misma remuneración, ¿no? No que se reduzcan estas dos, ¿no? Lo que dicen es el 80-100-100, ¿no? 80% de una jornada, 100% de remuneración y 100% de productividad, ¿no? Así que ya veremos más adelante cómo va todo esto, pero como lo venía diciendo hace rato, es una tendencia que va creciendo, es una tendencia que conforme va pasando el tiempo nos obliga a replantear estas formas de organización del trabajo, ¿no? Tanto en el tiempo, tanto en la prestación y sobre todo enfocándonos en el trabajador y en el beneficio de su propio bienestar, ¿no? De
de su propia tranquilidad, de su desarrollo personal, del ocio y de su propia salud. Claro, hay también algunos experimentos, ¿no? De este punto, hay un caso en España también sobre la empresa Telefónica, que en su caso fracasó porque indican que, claro, querían reducir a 4 días, ¿no? Un día menos a la semana, pero con una reducción de sueldo, ¿no? Lo que se está generalizando es mantener el sueldo, ¿no? Esa era la ventaja y van a ver cómo iba el experimento en todo caso, pero en el caso de Telefónica específicamente de España, sí hubo un fracaso en eso, pero han encontrado otras cosas positivas como el aumento de la productividad que comentas, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? En todo caso ir viendo, darle seguimiento a este tipo de situaciones que se están viendo por lo menos en Europa, ¿no? Claro, Jesús. Sí, y para terminar, esta propuesta y este programa que ya se está dando y ya en Valencia ha sido concertada no solamente o impuesta no solamente por el tema político, ¿no? Sino también ha sido un diálogo tanto con los representantes de los trabajadores, con los representantes de las empresas allá, y se ha llegado a este consenso, ¿no? Que recordemos, y quizás muchos puedan observar estos programas que se vienen desarrollando en Europa, ¿no? No solamente se da en Valencia, en España, sino que ya se han dado en otros países como en Alemania, como en Reino Unido, como en Islandia o en Portugal, ¿no? Entonces es ya un programa que se viene desarrollando y que también parte de las empresas con los trabajadores, ¿no? Porque si bien, como lo decía, hay una jornada máxima de 40 horas, otras empresas o ya vienen laborando quizás menos horas que ellas, ¿no? Quizás en algunos casos hasta 32 horas, pero eso ya es por acuerdo de trabajadores con el empleador, ¿no? Que es válido y factible, y que, como lo decía, ¿no? Ya se verán los resultados, y es también parte de la libertad que tiene el empleador en acordar esto con el trabajador y buscar los mejores resultados, ¿no? Así es. Pasamos a otras informaciones, Jesús. Pasamos con la última información en el ámbito internacional, y es acerca del conflicto que se viene generando en Francia acerca del tema pensionario. Ha sido un revuelo total en estas últimas semanas, y para ser concreto, el viernes 14 de abril, el Consejo Constitucional de Francia ha aprobado la reforma del sistema de pensiones, ¿no? Para poner en contexto, lo que ha sucedido es que en Francia el Ejecutivo, bueno, el representante del Ejecutivo, el presidente Macron, ha desarrollado un sistema normativo, una reforma en el sistema de pensiones, que el principal estándar de ello y lo que ha generado revuelo ha sido el tema de elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años en Francia, ¿no? Esto ha tenido diversas aristas, diversos posicionamientos por parte del pueblo de Francia, y pues ha sido muy debatido, muy cuestionado, ¿no? Por tanto de legisladores de izquierda, por parte de la población. Ha habido diversas marchas, manifestaciones, y bueno, al final esto se ha resuelto de la forma en la que, como lo mencionaba, el Consejo Constitucional aprobó la reforma, ¿no? Que no ha sido una aprobación total. Se han rechazado ciertos aspectos de esta reforma, pero la que sí se ha mantenido y la cual ha sido el principal cuestionamiento ha sido este levantamiento de la edad de jubilación de 62 a 64 años. Así que vamos a ver cómo se viene desarrollando el panorama ya en Francia. De momento, el presidente Emmanuel Macron, a partir de esta aprobación por parte del Consejo Constitucional, puede promulgar ya la ley. Tiene un plazo de 15 días. Y antes de esto, el presidente Macron, para calmar toda la situación en Francia, ha invitado al diálogo, ¿no? A los
a los manifestantes, a los opositores, en especial a los sindicatos, a reunirse con él para poder desarrollar esta reforma pensionaria en Francia de una mejor manera para así evitar y seguir con estos conflictos, ¿no? Con estas manifestaciones que, como han visto algunos quizás en las redes sociales, separó total Francia, ¿no? París era un escenario de muchísimas marchas, manifestaciones, de hecho inclusive varios servicios públicos pararon por días, y pues los trabajadores salieron a protestar. Entonces ha sido un tema muy, muy polémico y que sin lugar a dudas lo estaremos analizando en alguna de nuestros segmentos o episodios próximos, ¿no? Porque este tema de las pensiones, como tú lo decías, con el proyecto de ley, con ya la promulgación de la ley en nuestro país, de reconocimiento también que el tema pensionario es un tema muy, muy delicado, el tema de la seguridad social es un tema del cual no podemos escapar. Así que no sé qué opinas al respecto, Jesús. Sí, la verdad que estos meses en Francia han sido bastante complejos, porque han existido bastantes marchas, se levantó toda Francia. De hecho, una de las situaciones por el cual también hizo mucho ruido es por el mecanismo utilizado por Macron, ¿no? Utilizó unas facultades especiales para evitar pasar por la mayoría parlamentaria, ya que él, como se sabe, no tiene una mayoría en el Congreso francés, entonces utilizó sus facultades especiales, lo que aquí sería un decreto pues legislativo que le otorga el Congreso. Sin embargo, él utilizó este mecanismo que le sirvió porque solamente tuvo que pasar por una votación más, digamos, digerible, ¿no? Para luego ser revisado por el Consejo Constitucional, que es como un tribunal constitucional de allá, ¿no? Entonces, va a estar muy complejo la situación y entiendo que se empieza o entra en vigencia en septiembre, ¿no? En los primeros días de septiembre. Entonces vamos a tener que darle seguimiento y ver cómo sigue la situación tanto en lo social, ¿no? Y también en lo previsional. Sí, Jesús, definitivamente. Una medida popular no fue, ¿no? De hecho, la población en su gran mayoría se levantó, como tú dices, salió a la calle a manifestar su oposición y bueno, ¿no? Ha tenido diversas posturas, diversas posiciones. Macron quizás en una posición más de autoridad, más de imponerse, ha llevado esta reforma que plantea, ¿no?, el sistema pensionario, que por parte del sector de izquierda lo que buscaba era un referéndum, ¿no? Que de hecho el Consejo Constitucional, a quincenas de este mes, el 14 para ser precisos, pues ha rechazado este extremo, ¿no?, del referéndum y bueno, veamos qué va a suceder, como tú lo dices, ¿no? Es un tema que tiene diversas posiciones, porque lo que ha desarrollado argumentalmente Macron es que a través de esta reforma lo que se busca es el tema de equilibrar el sistema pensionario en Francia, ¿no?, a posterior. Así que veamos. Hemos llegado, Jesús, al fin de las informaciones de este mini noticiero de Noticias con Perspectiva. Claro, bueno, ya habiendo culminado con las noticias, esperemos que haya sido de su agrado y comentarles que estos episodios de News Laboral se van a estrenar los días jueves, así que esperemos que haya sido de su agrado para que lo compartan igualmente, puedan estar informados de alguna manera distinta y sobre todo de noticias de la especialidad, ¿no?, que no se suelen tocar de manera tan concreta en las noticias digamos habituales, ¿no? Ni siquiera he visto alguna, no sé si tú tengas en el radar alguna específica, más que nuestros amigos tiktokers que siempre están al día, pero alguien que haga un análisis detallado no he visto al menos hasta hoy no.
Bueno, eso sería todo. Nosotros nos despedimos y invitamos también a todos ustedes a seguirnos en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, en Spotify, que nos escuchen, y también en eBooks, que es otra plataforma donde pueden escuchar esto en modo de podcast, ¿no? Eso sería todo y nos vemos en la próxima edición, Alfredo. Seguiremos informando. Chao, chao.